con la que sé que hubo diferencia, que mis abuelos no estaban muy de acuerdo con el casamiento, fue mi tía Martina, que era la segunda hija que se casó con un hijo de libaneses, don Manuel Chidiac, que era gente que tenía un comercio grande acá, y cuando mis abuelos empezaron allá a cargar la madera, pusieron un corralón acá para vender la madera justamente en el terreno de don Manuel Chidiac, y por ahí debe haber venido el romance también. Pero al final, pese a la oposición de la familia, que no estaba muy de acuerdo, se casaron y formaron su linda familia acá en San Martín. Cuénteme cómo eran los noviazgos en esa época, a ver, ¿en qué consistía? Los noviazgos, pucha, era medio serio el asunto. Los padres le daban a uno, los padres de la novia le daban a uno un día o 2 días de visita por semana, ¿eh? Y conformarse. Y mira, no me querían dejar casar, no había caso. Entonces, una noche de tormenta tremenda, él vivía allá habían alquilado un campo en el Córdoba, se llama, cerca de ahí donde vos viste el letrero de Rincón de Creil. Un poquito más a un costado, era el campo de una familia estanciera también, de la Madrid de Buenos Aires. Entonces mi suegra viajó allá, se los alquiló y vivían allá. Entonces, mi papá, cuando él me pide, recién se entera que está de novio conmigo, le dijo, bueno, yo a usted le voy a dar mi hija siempre y cuando usted no viva con su mamá ni tenga que su mamá darle de comer. No, si yo trabajo, no me interesa, usted se independiza para poderse casar con mi hija. Otra cosa que le voy a decir, no tiene más entrada a esta casa. Pobre. Mira qué lindo noviazgo. Bárbaro. Yo mi marido lo conocí fue por un capricho. Vamos a decir la verdad, fue un capricho. Porque me pegaron injustamente. Porque me saludaron y por otra piba fue y le dijo a mi papá que el hombre me iba a ir a buscar. Y no andaba ni por la tapa, era lo que... Y cuando mi papá me pegó, yo le dije que el día que el hombre me dijera algo, no lo conocía, pero igual yo me iba a ir. A los 2 meses me fui. ¿Sí? ¿Quién es ese? Jorge Encurruinca. En esos años yo tenía 17 años. Así que pobre, se vino acá a San Martín, le compró toda la mercadería a Vicente Obey, que es a donde tiene el terreno ahora Rosauer, esa cuadra que hay ahí grandota, ¿viste? Cerca de los ciervos, donde antes estaban los ciervos, hay un solar baldío. Ahí tenía Vicente Obey. Entonces le compra toda la mercadería porque el viejito cerraba. Y la llevó a ese rincón, a la vieja esquina, y ahí se instalaron. Entonces, un buen día a mi hermano Jorge se le ocurre decirle que por qué no me permite que lo vea, que él lo tiene que querer, es su sobrino, es un buen chico, qué sé yo. Entonces le dice, bueno, se va de mi casa usted también. Lo echó a Jorge y a Tito, a los 2 hermanos míos, que me protegían y que me apoyaban. Así que ya quedamos eliminados, sin correo, sin nada. Bueno, me casé con un señor que se llamaba José Horaci, que le decían Pepe y que le decían el loco Pepe o el loco Horaci, porque era un fanático de los fierros, era un gran volante, había corrido carreras, así una vez corrió una carrera a nivel nacional de las 14 provincias. ¿Tenían que pedir permiso? Sí. Él se sentaba allá en la plaza y me invitaba a conversar allá porque no me dejaba conversar. Sí, mi papá llamaba para allá. Vení. En voz alta, sí. Y bueno, así nos acostumbramos también. Y bueno, y un buen día llovía cántaro.
y viene mi hermana Yanela, más chiquita, y me dice, ahí está Alfonso en la puerta, te espera. Está todo mojado, pobre, llegó hoy de la estancia. Y yo salgo en el pasillo que había mirando a tu casa donde ustedes vivían, y me paro ahí, y en eso llega mi papá. Me dice, ¿quién está ahí? Yo le digo, ¿y qué hace acá? Le digo, acá está Alfonso, papá. Dice, ¿no sabe Alfonso Creide que yo le puedo pegar un tiro y lo mato y no, nadie me mete preso porque está invadiendo mi terreno? Ay, Dios mío. Entonces, bueno, yo me largué a llorar, me fui a la cama y él agarra y lo hace entrar. Y le dijo, bueno, hacen 3 años que le he puesto de toda forma impedimento y no hay caso, le voy a decir que se puede casar. Ponga la fecha y dígame cuándo se quiere casar. ¡Qué emoción! Y así fue. ¿Y te lo dijo esa misma noche? Esa tu papá? misma noche. Yo me veía dormir y me dijo, levántese que quiero hablar con usted y con su primo. La noche de felicidad. No te creas, vos sabés que aunque lo anhelaba para casarme porque lo amaba más que a mi vida, cuando esa noche empecé que al otro día me iba de mi casa, porque 10 días le pedimos, vos sabés que sentí una angustia, una pena que dejaba la casa de mis padres, tremendo, y en esas condiciones, habiendo estado siempre enojado con papá. Un casamiento, está cortando la torta que está acá. Se hacía el cómico o por eso pidió el cuchillo grande para... El chiquito, más chico, el agrimensor, Gertrudis y Gerardo, y atrás Dietrich, a la izquierda, Carlota y mi ex esposo, Juan. María Shamun y Zacarías Chiquet. O sea, tus padres. Sí, sí, sí. Que lo digas, ¿sí? Yo y mi esposo. ¿Y esta foto cómo la hizo? Y la mandé a hacer yo a Bariloche. Pepe viene a traer el camioncito de don Bruno Salomón, con el cual demoró 14 días para venir de Bahía Blanca a San Martín de los Andes, los días y sus noches, porque no se bajaba del vehículo, dormía en el vehículo, comía en el vehículo porque tenía miedo que le robaran cosas. Por los dos lados, sí. Pero a Luisa la cuidaba el hermano, entonces. Sí, la cuidaba, y bastante. Y bastante. ¿Y cuánto tiempo estuvieron de novios? Muy poco, 1 año y pico, ¿Y se casaron acá en San Martín? en San Martín. ¿En dónde? En el juzgado de acá, donde hicimos la fiesta, donde está Bubi ahora, es el Hotel Lácar. Bueno, ahí se hacían todas las fiestas, se hacían todos los bailes, era el único punto de reunión de San Martín. Cuando venía en la zona de Coyoncura y de toda esa zona, y baja la Pío Proto, y ve esa llovizna finita y todo verde, él siempre decía que él pensó para sus adentros, este es un lugar para quedarse. Y cruzaba, siempre venía del Hotel Laca pisando nieve, crac, 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 hacía la nieve. Y después nos sentábamos detrás de la estufa que teníamos en la cocina, así en una rinconera. Ahí nos sentábamos ahí. Todos. ¿Y los dejaban solitos? No, siempre estaba un guardián. ¿Quién era? ¿Y a quién le tocaba hacer el amor? Al más chiquito, el más chiquito casi siempre, los otros no querían. Eran solidarios. No tenía por qué, porque sé yo si eran muy respetuosos, qué sé yo. ¿Cuántos años estuvieron de novios, Piani? 8 meses. Mi padre conoció a mamá en el velatorio de los señores Creide, que fueron muertos por los delincuentes asesinos, aquellos famosos asesinos que hicieron un raid asesino y mataron mucha gente en la Patagonia. Y en Chacabuco, donde ellos tenían su campo y su almacén, mataron a
al señor Creide, no me acuerdo el nombre, y al hermano. Y también un pobre hombre que estaba haciendo unas compritas en el negocio. Mataron a los 3. Te imaginas que eso fue algo tan terrible. De aquí fueron todas las familias árabes, todos a acompañarlos, y fue mi padre también, con todo el resto de las familias. Y de Bariloche también vino muchos árabes de Bariloche, se reunieron allí en el sepelio, y mis abuelos de Bariloche, cuando regresaron a su casa, la dejaron a mi madre, que era joven, tendría mamá 20 años, para que acompañara a la señora Sofía y a su familia, mientras se decidía qué iban a hacer, porque se tenían que ir de ese lugar. Y en ese ínterin que mi padre fue allí, conoció a mamá y se enamoró de mamá. Pero en aquel momento primero había que enamorarse de los viejos y después de la chica. Entonces papá después fue a Bariloche a hablar con mis abuelos, y bueno, allí mis abuelos dijeron que era lo mejor. Mi mamá aceptó porque también papá era muy buen puesto. Además, en aquel momento se fijaban muy bien en la posición que tenía el novio y cómo iban a vivir, y si ya tenía su casa y un montón de cosas. Y además que fuese de la colectividad. Entonces, en ese casamiento, por primera vez en la vida, me habla y lo conozco, y se presenta y lo conozco al señor José Horaci. En el año 47 nos casamos y tuvimos 4 hijos. Me acuerdo que había que irse a confesar el día antes de casarse, ¿eh? Había que irse a confesar. Y a mí, me puso en el confesionario y empezó a preguntar. Digo, bueno, padre, pero no se enoje, pero le voy a decir una cosa. Vamos, yo quiero decir, yo hice de todo, así que ¿para qué me va a preguntar? Hice de todo. ¿Y qué dijo el padre Raúl? Se reía. Está bien, dice. Era un padre macanudo, yo me iba a hacer porque tenía confianza con él ya y sabíamos cómo era. Bueno, mi papá se casó primero porque mi mamá era argentina, pero ella vivía al norte de la provincia en Andacollo, y mi abuelo era policía. Pero cuando mi mamá tenía 8 años más o menos, no había escuela. Entonces mi abuelo renunció a la policía y se fue a vivir a Chile, pero la señora no quiso seguirlo, así que él se llevó los chicos y la señora se quedó acá en la Argentina. Bueno, en aquellos años era muy novedoso porque los muchachos que habían en el pueblo éramos todos muy conocidos. Entonces nosotras las chicas esperábamos a alguien que viniera de afuera. Y los muchachos del pueblo también esperaban a alguna chica que no conocieran. Así que siempre había alguna reunión con los subtenientes recién llegados. Y yo lo conocí a mi marido en un té que hizo la hija del gerente del banco en aquel momento, Dinucci creo. No, el esposo era Dinucci, bueno, no me acuerdo ella. Y bueno, tomamos el té y después ellos fueron a buscar caballos y fuimos todos a dar un paseo hasta la Rayán. Y en esa oportunidad conocí a mi marido, que tuvimos 5 años de novio, porque en aquellos tiempos tampoco permitían que se casara un subteniente recién recibido, tenía que tener como mínimo 3 años. Y bueno, y esperamos hasta que él fuese teniente para más o menos tener algo. Y cuando mi mamá se viene acá, porque el ansia se entera que su madre vivía en San Martín de los Andes,
se viene a San Martín de los Andes digamos, a conocer a su mamá, porque había sido tan chica que ella no tenía recuerdos. Y bueno, acá aparte de conocer a su mamá, conoció a mi papá y se enamoraron y se casaron acá en San Martín. A los pocos años invita a su hermana Rosita a venir a visitarla. Y entonces conoce a mi tío Cori y se casa con él. Bueno, noviaba, tuve unas cuantas novias y me enamoré de una habitante que nació acá, que es María Luisa González. Ahora, ella antes era Marisa Teberna, pero siempre me engañó, hasta que me casé me engañó, porque para mí era Marisa Teberna. Resulta que cuando nos fuimos a casar se llamaba María Luisa Teberna, o sea que era otra mujer igual. Ahí empezó engañándome. Las mujeres son así, nosotros no somos así. Yo siempre fui Paco y después, bueno, también la engañé, porque después le dije que me llamaba Francisco. Así que fue un pequeño engaño. Ahí, me parece que en julio, agosto de 1937, tomé un barco de Hamburgo y fui vía Buenos Aires, donde me permiten de bajar, gracias a un empleado de la embajada, pude bajar en Buenos Aires y después me despacharon con un buque fluvial por el Paraná a Asunción del Paraguay. Y ahí me esperó este amigo con quien me escribía cartas. Disculpen mi castellano. Bueno, así conocí al Paraguay y después de 2 años me casé, no con este hombre con quien me escribía, sino con el hermano de él, que era mi ex esposo Hans Thumann. Bueno, nos casamos. ¿Y se queda en el Paraguay? Me quedaba, sí, mis suegros tenían viñedo y bodega, así que vivía afuera de Villarrica. No Villarrica de Chile, sino Villarrica del Paraguay. Tenían la chacra y viñedos y una bodega donde hacían vino.